El título del mensaje de hoy es Beneficiados por la misericordia de Dios. El estudio de un idioma abre nuevas posibilidades de comunicación. El saber inglés, como saber otros idiomas, abre la oportunidad de conocer a otras personas y otros lugares, otros territorios. El aprendizaje de un idioma beneficia al que lo aprendió. En este sentido, el aprendizaje del lenguaje espiritual beneficia a quien está dispuesto a aprenderlo. El reconocer a Jesús como Señor y Salvador abre la oportunidad de aprender el lenguaje de lo espiritual. Junto con la fe que procede de Dios, se recibe al Espíritu Santo, el cual es nuestro instructor personal. Junto con la fe que procede de Dios, contamos con este recurso que actúa cada día en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a comprender lo espiritual, que nos ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Él es quien nos guía a toda verdad, alentándonos a estudiar la Biblia, ayudándonos a interpretar y aceptar las enseñanzas dadas por Dios a través de su palabra. En este sentido, la misericordia de Dios beneficia a aquellos que se arrepienten de sus pecados, a aquellos que están dispuestos a cambiar de actitud en todo lo que sea necesario. La misericordia de Dios siempre va acompañada de su justicia. Dios es justo, Dios es misericordioso y siempre está en una balanza el sentido de misericordia y de justicia de Dios. Las consecuencias de reconocer la misericordia de Dios son la conciencia de pecado, la confesión del mismo, la sujeción a Dios, la recepción del perdón divino, el gozo y la gratitud a Dios. El Salmo 32 refleja esta comprensión del lenguaje espiritual. El salmista allí interpreta cuáles son los beneficios de la misericordia de Dios. Busquen el Salmo 32, Salmo 32, y a medida que avancemos en el mensaje, lo vamos a ir leyendo. Salmo 32. Quien da lugar a la misericordia de Dios, en primer lugar, admite que callar el pecado no es bueno. El salmista en el Salmo 32, versículos 3 al 4, 32, 3 al 4 dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Reconociendo que callar el pecado no es bueno. Dios espera la confesión de nuestras faltas, de nuestros errores y el arrepentimiento, la disposición a cambiar de actitud. No basta con decir me equivoqué, es necesario el cambio, un cambio genuino de conducta. El pecado produce tanto dolor emocional como físico. Muchos de nuestros dolores físicos comienzan acá. Comienzan a partir de un error, una falta, un yerro en términos espirituales. El salmista en el Salmo 32 expresó, Salmo 32, 10, expresó: muchos dolores hay para el impío, para aquel que no es pío, para aquel que no hace lo que le agrada a Dios. La presencia del pecado no reconocido ni confesado comienza a afectarles físicamente. Por eso el salmista dijo que se envejecieron mis huesos, por lo que gemía de dolor todo el día. Y en el versículo 4 dijo: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él experimentaba como que la mano de Dios se agravaba sobre él, cuando en realidad lo que estaba sufriendo era por causa de sus errores, de sus faltas, de su pecado. Los que no aceptan que han pecado
buscan a quién culpar por su error. No sé si les ha pasado. De enseguida comienzan a buscar distraer la atención a quién echarle la culpa de lo que les pasa. Y están inquietos, como leones enjaulados. La conciencia de pecado trae ansiedad. La persona no está tranquila, sus pensamientos se agolpan, algo le molesta. Los pensamientos no encuentran quietud y la mente se embota. Le cuesta pensar con claridad y tomar decisiones acertadas. El salmista tenía claro que el pecado no honra a Dios. El pecado es algo grave, es algo que a Dios no le pasa desapercibido. La persona entonces sufre las consecuencias de haber actuado en contra de la voluntad de Dios. Se siente seca, asfixiada, insatisfecha, como si Dios estuviese lejos de ella. Por pequeño que sea su pecado, confiéselo a Dios y deje de hacer aquello que a Dios no le agrada. Yo alabo a Dios por la sensibilidad espiritual que nos ha dado a partir del momento que lo conocimos, porque aún las pequeñas cosas nos molestan y es bueno presentarlas ante Dios. En la Biblia dice que las zorras pequeñas agrian la viña. Las zorras van y comen las uvas, y a partir de algunas pequeñas uvas que comen, todo el resto de la viña sale perjudicado. Y así pasa en nuestras vidas. Un pequeño pecado que dejamos pasar comienza a agriar nuestra vida. Y nosotros además somos la viña del Señor, la iglesia. Y no es bueno que nosotros dejemos pasar ciertas conductas, las cuales es importante corregirlas para no dañar con nuestro testimonio a otros. Si se siente molesto, molesta por algo, si se siente seco, seca por dentro, si siente un dolor en el cuerpo que no puede explicar, pídale a Dios discernimiento para que Él le revele si lo que le pasa es consecuencia del pecado o no. Porque en ocasiones esos dolores pueden tener su origen en el pecado y otras veces no. Dios nos va a dar el discernimiento si lo que nos está pasando es meramente una cuestión física, por el paso de los años, por un accidente que tuvimos. De hecho, Job fue probado, pero no porque había pecado, sino porque el maligno quiso zarandearlo. Que Dios nos dé el discernimiento para saber si aquello que nos pasa es por causa del pecado o simplemente porque estamos siendo probados. El salmista en otro salmo pidió a Dios que le mostrase si había en él camino de perversidad y que lo librase de los pecados que les eran ocultos. Porque algunas veces por ignorancia las personas pecan, no se dan cuenta que están haciendo algo que a Dios no le agrada. Y qué bueno es orar para que Dios nos revele aquellos pecados que nos son ocultos, para desterrar toda conducta, toda costumbre que no sea agradable a Dios. Por otro lado, quien da lugar a la misericordia de Dios en segundo lugar, admite que confesar el pecado da lugar al perdón. El salmista en el Salmo 32, versículo 5 dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, mi maldad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión del pecado a Dios libera. El reconocer el pecado debe ir de la mano de la confesión. Están los que dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero son palabras vacías, dichas al viento, sin una disposición genuina a cambiar de actitud. Se creen que por repetir varias veces esto, ya está. No alcanza. La confesión debe ir de la mano del arrepentimiento, de la disposición a dejar de hacer lo malo y disponerse a hacer la voluntad de Dios. Dios ha prometido perdonar a aquellos que en forma auténtica se arrepienten. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe si la persona va a dar frutos dignos de arrepentimiento y justicia. El fruto digno de arrepentimiento es
una conducta que refleja un cambio de vida. Dios sabe cuándo las personas van a dejar sus caminos, cuando las personas van a dejar el camino torcido y cuándo se dispondrán a vivir en forma recta. Dios la tiene clara, a Él no se lo puede engañar. Experimente el perdón de Dios. El perdón divino fortalece a aquellos que quieren agradar a Dios. Tómese de la mano de Dios y observe cómo el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. No deje pasar ni aún lo más pequeño. Preséntelo ante Dios, porque Dios va a seguir perfeccionándose en su vida. Además, quien da lugar a la misericordia de Dios, en tercer lugar, admite que entender la voluntad de Dios es consecuencia de la sujeción a Él. El salmista en el Salmo 32, versículo 8, expresó lo que él experimentó que Dios le estaba diciendo. Dice en el 32:8, te haré entender. Este es Dios, él interpreta que Dios le está diciendo esto. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Dios siempre están fijos en nosotros. Dios a lo largo de la Biblia expresa a sus hijos que Él habrá de revelarse, habrá de mostrarse a nosotros, enseñándonos cosas grandes y ocultas, conduciéndonos a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestra guía. Él es el que nos conoce. Él es el que nos ayuda a convencernos de pecado. Y Él es el que nos conduce a toda verdad. Dios nos ama de tal manera que no nos pierde de vista. Así como un padre o una madre siguen con la vista a sus hijos, del mismo modo Dios está atento a sus hijos. Si nuestros padres miraban por dónde andábamos, ¿cuánto más Dios lo hace? Aproveche las oportunidades que Dios le está brindando para aprender más de su palabra. Observe cómo el Espíritu Santo le ayuda a capitalizar toda experiencia para aprendizaje. Humíllese ante Dios, admita que necesita más de Él y dése la oportunidad de crecer en el conocimiento de las enseñanzas bíblicas. La Iglesia brinda esta oportunidad a través de sus reuniones semanales. Del mismo modo es importante el estudio bíblico en su hogar, dedicando un tiempo de alabanza y de oración a Dios. Porque deseamos realmente reunirnos como brasas encendidas. No venimos acá a cargar las pilas. Acá venimos a compartir el fuego que traemos de nuestros hogares. Y juntos alimentamos este fuego que el Espíritu ha puesto en nosotros a lo largo de la semana. Que así sea, que lleguemos como brasas encendidas a disfrutar del culto a Él, de la reunión dedicada a Él. Asimismo, quien da lugar a la misericordia de Dios, en cuarto lugar, admite que recibir el perdón trae felicidad. En el Salmo 32, versículos 1 al 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, de maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Doblemente feliz es aquel que experimenta el perdón de Dios. Recibir el perdón de Dios trae felicidad, trae un gozo profundo a nuestro ser. Si Dios ha perdonado, ¿quién somos nosotros para no dar lugar al perdón? Hay personas que no se perdonan aunque Dios les haya perdonado. ¿Conocieron a alguien así? Pasa cada tanto, uno se encuentra con gente que no se perdona a sí misma. Cuando Dios está dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos, Dios está dispuesto a perdonarle. Basta con confesar y disponerse a cambiar de actitud. Si hay confesión y arrepentimiento, la palabra de Dios es clara. El Señor es fiel y justo
para perdonar. Experimente el perdón de Dios. Disfrute de los beneficios del perdón. Dios le ha redimido, le ha liberado de la esclavitud al pecado. El pecado, por la fe en Jesús, ya no puede enseñorearse de nosotros. Cristo puede tomar el control de nuestras vidas. A través del Espíritu Santo va a impartirnos poder para no volver a cometer los mismos errores. Dios nos imparte poder cada día. Él le va a dar discernimiento. Él nos da discernimiento para reconocer entre el bien y el mal y reorientar la vida hacia la realización de la voluntad de Dios. Del mismo modo, quien da lugar a la misericordia de Dios, en quinto lugar, admite que orar es producto de un corazón agradecido. En el Salmo 32, versículo 6 dice, Salmo 32, 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. La oración es producto de un corazón agradecido que ha experimentado el perdón de Dios. Dios siempre está cercano a nosotros. Sin embargo, quien le busca de corazón en forma auténtica, arrepentido de sus pecados, siente a Dios cercano, pero el que no le busca de todo corazón, cree que Dios está lejos de su vida. La distancia la pone el ser humano, no Dios. ¿No han escuchado la expresión, no siento a Dios, no lo siento cerca? Dios a mí no me escucha. Amigo, amiga, acérquese en humillación a Dios. Reconozca sus faltas, reconozca su situación de vida y ore en confianza. Dios siempre ha estado a su lado, lo va a seguir estando y usted lo va a seguir sintiendo cercano cuando abra su corazón, se humille ante Él, confiese su situación y Él entonces va a poder aplicar el bálsamo sobre su vida, trayendo paz y certeza del perdón. El Señor está a las puertas de cada una de nuestras vidas, preparado con lazos de amor para reconciliarnos con Él. Pero el pecado encallece la vida de los que no admiten sus errores y sus faltas y se endurecen interiormente. Lo grave es que ponen en Dios la distancia que experimentan en su interior. La distancia la ponen aquellas personas que no reconocen sus faltas y no se quiebran ante Dios confesando sus pecados. La gratitud a Dios por el perdón recibido a causa del pecado confesado mueve a orar en actitud de arrepentimiento, mueve a orar en actitud de agradecimiento a Dios. Hagámonos eco de las expresiones del salmista en el Salmo 32, versículo 11. Allí expresó, Salmo 32, 11, alégrense en el Señor y gócense justos y canten con júbilo todos ustedes los de recto corazón. Dispóngase a orar en actitud de gratitud, porque la misericordia de Dios beneficia a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Recuerde, el reconocer la misericordia de Dios ayuda a tomar conciencia de pecado, anima a confesarlos en oración, a sujetarse a Dios, a recibir su perdón, a experimentar el gozo interior y a ser agradecidos a Él. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia que se extiende cada día hacia nosotros y hacia quienes nos rodean. Gracias porque tú eres un Dios justo, un Dios que no va a tener por bueno el pecado, un Dios que más allá de los errores que hayamos cometido, que va a estar dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Gracias por tu Hijo, por Jesucristo, quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Y por su gracia, por su misericordia, tenemos la oportunidad de reconciliarnos contigo. Gracias porque Él pagó el precio
para que seamos redimidos, para que seamos liberados de la esclavitud al pecado. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de vida que tú nos das a todos los que estamos dispuestos a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Bendice a tu iglesia al proclamar tu palabra, a ayudar a aquellos que lo necesitan a quebrarse ante tu presencia y darte lugar en sus vidas, para que también puedan disfrutar de tu misericordia y del gozo que tú traes al recibir el perdón de los pecados. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor.